Recuerdo pensar, te estás ahogando, estás muriendo. Esto es todo, este es el final. Y estoy bajo el agua. En ese momento, todo se detuvo. Una voz decía, van a estar bien. Lo siguiente que recuerdo es estar en el bote y no poder respirar. Estamos en medio de la selva tropical. No hay forma de salir de aquí. Son 28 millas de río, esa es nuestra única salida. Soy patólogo forense y neuropatólogo, y, ya sabes, he realizado miles de autopsias, investigado miles de muertes y cortado miles de cerebros. Como neuropatólogo y neurocientífico, fui profesor de anatomía y neurobiología en una gran escuela de medicina en Boston. Tenía todos los reconocimientos académicos, gané premios de enseñanza y escribí libros. Ese era mi mundo. Ese era el enfoque de mi vida en ese momento, trabajo, 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 trabajo. Así estaba, filosóficamente hablando. Era un ateo acérrimo. No podías convencerme de lo contrario. Mi trabajo lo reforzaba porque podía diseccionar un cerebro y mostrártelo. Amigos de Voces del Umbral, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse las historias diarias de experiencias cercanas a la muerte. Ahora sí continuemos. Entonces, te preguntaría, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el alma? Esto no existe. No hay prueba de ello en este cerebro. Todo lo que pensamos sobre el proceso de la conciencia. La muerte es simplemente el cerebro muriendo, y eso puede explicarse fácilmente con la hipoxia, las reacciones químicas que ocurren cuando el cerebro empieza a morir. Y eso sucede. Pero confundimos la conciencia con la percepción. Pero eso quizás sea tema para otro día. Así estaba yo en ese entonces. Era el cumpleaños número 50 de mi esposa, y habíamos ido a Costa Rica a hacer un viaje de rafting en aguas bravas. Y estaba aterrorizado. Debo mencionar que crecí en Maine, siempre rodeado de lagos y agua. Pero le tengo terror al agua. Odio el agua. Odio estar cerca de ella. Siempre temía ahogarme. Siempre encontraba excusas para no estar en el agua porque siempre sentía que iba a ahogarme. Otra cosa que solía hacer, y nunca lo relacioné hasta después de esto, quizá tenga sentido al final, es que me aburría mucho en la escuela. Una de las cosas que hacía era contener la respiración, observar la aguja del segundero en el reloj, ver cuánto tiempo podía aguantar la respiración y tratar de superar ese récord. Así pasé la mayor parte de la primaria. Siempre pensé, algún día voy a necesitar esto. Algún día. Avancemos 30 o 40 años, y estoy en este viaje de rafting en aguas bravas. Era uno de los ríos más técnicamente difíciles del mundo. Y estábamos con nuestro hijo de 10 años, lo que mientras bajábamos el río pensé que probablemente no era una gran decisión como padres. Pero él se divirtió mucho. Volcamos, caí al agua, y no entré en pánico. Hice todo lo que se supone que debes hacer, levantar los pies, dejarme llevar por los rápidos. Pensé, oh, esto es divertido. Rebotaba en estas enormes olas. Luego me sumergí un par de veces, quedé atrapado en un remolino hidráulico y no podía salir. Estaba atrapado en el fondo del río, subía y volvía a bajar varias veces. Y llegó un momento en el que estaba ahogándome y lo sabía. Recuerdo pensar claramente, te estás ahogando, estás muriendo. Esto es todo, este es el final. Y pensé, ¿no debería estar más preocupado por esto? Esto en realidad es muy tranquilo. Recordé las autopsias que había hecho a personas que se habían ahogado. Y pensé, esto es muy parecido a lo que se lee en los libros, que esta es una forma pacífica de morir. Luego pensé, ¿por qué está tardando tanto? Y estoy bajo el agua. En ese momento, todo se detuvo. Estaba al lado de esta enorme roca bajo el agua. Las burbujas se habían detenido. Todo se detuvo. Moví la mano entre las burbujas y éstas se movieron a mi alrededor de una manera muy extraña. Entonces apareció esta luz brillante. Todo esto sucedía simultáneamente. Solía pensar en algo muy cliché, como un atardecer o un amanecer, pero no era así.
Pero esas son las únicas palabras que tengo en inglés para describir algo que está fuera de la experiencia humana normal. No tengo palabras para esto. En ese momento, podía ver todo a mi alrededor en 360 grados. Y digo verlo, pero era más bien experimentarlo que verlo. Sabía que mi esposa había sido sacada. Sabía que estaba en un kayak amarillo. Sabía que era un tipo río abajo. Sabía que mi hijo estaba en otro bote. Sabía que el bote detrás de mí venía a buscarme. Sabía que un familiar estaba atravesando una crisis personal muy difícil, de la cual no tenía conocimiento antes, pero ahora lo sabía y sabía que estaría bien. Todo eso ocurría mientras estaba en esta situación con la luz. Y había una sensación increíble de amor y una voz que decía, van a estar bien. Todavía me conmueve, no porque sea perturbador, sino porque estoy en ese momento de belleza. Era algo tan más allá de la experiencia humana. Y sabía que mi familia iba a estar bien. La voz decía, no te necesitan. Vas a estar bien. Ese fue el momento en el que pensé, esto es increíble. Repetía, van a estar bien. No te necesitan. Ya terminaste. Buen trabajo. En ese punto, una voz en el fondo de mi mente gritaba, estás solo hipoxiado. Estás solo hipoxiado. Contén la respiración. Tienes que superar tu récord. Tienes que superar tu récord. Y en ese momento, la luz simplemente desapareció. Se escuchó un sonido de succión gigante, choqué contra la roca y salí disparado del agua. Cuando salí, el bote detrás de mí estaba casi a mi lado, pero no podía ver nada. Digo que mi visión era como un visor antiguo, de esos Viewmaster. Podía ver y luego desaparecía, ver y luego desaparecía. No podía percibir movimiento. Pasamos ese rápido y, cuando el agua se calmó y el bote llegó hasta mí, el guía extendió el remo para que lo agarrara. Recuerdo estirar la mano mientras tenía momentos de inconsciencia, pensando. Si no agarro este remo, estoy acabado. Eso es lo último que recuerdo. Lo siguiente que recuerdo es estar en el bote y no poder respirar. Estábamos en medio de la selva tropical, no había forma de salir de allí. Eran 28 millas de río, nuestra única salida. Inmediatamente entré en modo de medicina de emergencia, ABC, vía aérea, respiración y circulación, tratando de asegurarme de que estaba bien. Yo era el único médico a horas de distancia, y estaba muy preocupado por si tenía agua en los pulmones porque eso puede causar problemas más adelante. En las siguientes 24 o 48 horas, puedes tener reacciones inflamatorias intensas en los pulmones que pueden matarte. Se llama casi ahogamiento. Pero me sentía bien. No parecía tener agua en los pulmones. Me di cuenta de que lo que me había pasado era un espasmo laríngeo, algo llamado ahogamiento seco. Cuando el agua irrita tus cuerdas vocales, estas se cierran como reflejo, y no puedes hacer nada al respecto. Recuerdo estar en el bote tratando de respirar y pensando, qué gran logro, Cummings. Sobreviviste al agua, entraste al bote, y ahora mueres aquí. Era típico de mí. Así que, sabiendo que era un reflejo, traté de calmarme y comencé a tomar pequeños respiros hasta que finalmente pude respirar. Continuamos bajando el río como si nada hubiera pasado. Y realmente no pensé mucho en ello el resto del día porque tenía a mi hijo y a mi familia. Trataba de no asustarme. Esa noche, al regresar al lugar donde nos hospedábamos, revisé mi Apple Watch. Soy algo obsesivo con mi salud y estoy pendiente de mi ritmo cardíaco, ya sea en reposo o durmiendo. Siempre estoy consciente de mi ritmo cardíaco. Al mirar mi reloj, vi que había 8 minutos sin registro de mi ritmo cardíaco en ese periodo. Claro, es un dispositivo electrónico, tiene sus limitaciones. El reloj mide el ritmo cardíaco a intervalos, así que, al menos en esos 8 minutos, hubo un periodo en el que no tenía ritmo cardíaco registrado. Nunca me había pasado antes con ese reloj ni me volvió a pasar después. Y en ese momento empecé a pensar que algo había ocurrido. Seguimos con las vacaciones. Al día siguiente estábamos bajando el río, y yo estaba un poco nervioso por estar en el agua. Mientras remábamos, mi hijo dijo, mira esa mariposa en el bote.
Miré y era una enorme mariposa azul. Le dije, Finn, eso no es una mariposa, es un pájaro. Y él respondió, no, es una mariposa. Era tan grande que parecía un pájaro, pero era una mariposa morfo azul. No sabía nada sobre esta especie hasta mucho tiempo después. Nos siguió durante las 28 millas del río. Todos la vieron durante todo el trayecto. Al día siguiente estábamos haciendo rapel por cascadas. Y no me refiero al costado, sino dentro de ellas. Esto era cosa de mi esposa, estas eran vacaciones de supervivencia. Así que estábamos descendiendo por cascadas de 150 pies, y ahí estaba el morfo azul junto a mi hijo todo el camino. Lo llamamos el ángel abuelo porque mi madre había muerto varios años atrás. Fue algo realmente profundo. No comprendí completamente lo que había pasado hasta que regresé, y ahí es donde vienen los efectos posteriores. Durante las vacaciones, no pensé mucho en ello, pero al volver comencé a notar problemas con el tiempo, juzgarlo, estimarlo. ¿Sabes cómo cuando haces algo te pierdes en ello y pierdes la noción del tiempo? Eso me pasaba en todo momento del día. En vacaciones no fue un problema, pero al regresar al trabajo, donde tenía un calendario muy cargado de conferencias, laboratorios y trenes que debía tomar, se volvió un gran problema. Llegaba tarde a las cosas. Olvidaba compromisos. Iba camino a dar una clase, me encontraba con alguien en el pasillo, comenzaba a hablar y pasaban 30 minutos. A medida que notaba estos problemas con el tiempo, me di cuenta de que algo era diferente. Me sentía muy incómodo con mi carrera. Esas cosas ya no me importaban. Había escrito un par de novelas malas, de terror, pero siempre decía que el mejor personaje que había creado era yo mismo, como si fuera una hoja en blanco. Pero ya no podía identificarme con eso. Esas cosas ya no eran importantes para mí. Y ahí estaba yo, en este ambiente académico intenso y maligno de Boston, y me enfermaba físicamente. Simplemente ya no podía estar allí. A raíz de esto, nos mudamos a Maine, de donde éramos originarios. Vivimos en el bosque y llevamos una gran vida. Pero los efectos posteriores fueron muy difíciles, y no sabía cómo lidiar con ellos. Creo que tuve una lesión cerebral por hipoxia, algo llamado discronometría. Tengo formas de sobrellevarlo ahora, y no afecta mi vida, pero fue el catalizador que me llevó a investigar lo que me pasó. Fue como hacer mi propia investigación de mi muerte y sus consecuencias. Esto me llevó a un mundo increíble de investigación del que no tenía idea. El libro de Jeffrey Long fue increíble, pero lo más importante para mí, lo que marcó un antes y un después, fue el artículo de Yola Starr, 6 desafíos que enfrentan los experimentadores de experiencias cercanas a la muerte. Es probablemente lo más profundo que he leído en mi vida. Y cada una de esas personas, sí, el 75% de quienes experimentan esto tienen muchas dificultades para integrar estas vivencias en sus vidas. Yo no sabía nada sobre estas experiencias, aparte de lo que había visto en películas. Pensaba que todos regresaban y todo era hermoso, amabas a Dios, citabas las escrituras y todos eran felices. Para mí fue lo opuesto, y tuve muchas dificultades para reconciliar eso. El artículo de Stout realmente me ayudó a sentirme bien con mi situación y a intentar, ya sabes, soy un principiante. Apenas han pasado, ¿qué? 3 años y medio desde mi experiencia. Todavía estoy tratando de entender todo esto. No soy un gran experto ni un pontífice en el tema. Sigo luchando con ello. Pero lo que realmente me enseñó, y creo que el tener esta dificultad para separarme del tiempo me permite entender, es que ponemos una gran importancia en el pasado y el futuro, y nos enfocamos tanto en esas dos cosas. Ahí es donde ponemos nuestra atención. Pero el valor está aquí y ahora. Salir de esas limitaciones del tiempo me permitió poner la importancia en donde realmente está el valor, en el presente, en donde estoy ahora, con las personas que están conmigo ahora. El regalo de la muerte es enseñar la capacidad de soltar y de estar vivo. ¿Cuál es el propósito de la música? El propósito de la música es escuchar. ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida es vivir. Y eso realmente me ayudó a aceptar quién soy como esposo, padre, ser humano, y mi lugar en el planeta.
Ha sido increíble. Y creo que, como médicos, todos intentamos practicar algo llamado medicina basada en evidencia, donde necesitamos datos y pruebas para tratar a los pacientes y brindarles la mejor atención posible. Pero a través de esto, patologizamos la muerte, la esterilizamos, tratamos de prevenirla, la medicalizamos y nos protegemos de ella. Los funerales ocurren muy rápido después de la muerte. Todo es muy rápido. Nadie ve el cuerpo, y enseguida vuelves a la vida cotidiana. No estamos experimentando la muerte. Hemos hecho que sea tan estéril y la mantenemos detrás de una cortina que no tenemos la oportunidad de realmente experimentarla y celebrar la transformación que está ocurriendo. Y creo que, como médicos, no es nuestro. Pienso en todas las veces que, como patólogo forense, golpeé puertas para decirle a alguien que sus seres queridos habían muerto. Llevé personas a la morgue para identificar cuerpos. Me senté con familias en circunstancias horribles. Y la pregunta número 1 que siempre me han hecho es, ¿sufrieron? Y como médico, siempre dices, no, por supuesto que no. Fue algo repentino. Intentamos consolarlos. Pero siempre me sentí como un mentiroso porque no lo sabía. Ahora lo sé. Y desearía poder hablar con esas personas otra vez y decirles, mira, esto es algo hermoso. Incluso bajo estas circunstancias horribles, la circunstancia horrible es solo un segundo. El proceso después de eso es increíble. No hay nada de qué preocuparse. Digo que ninguna cantidad de preocupación transformará tu futuro. Ninguna cantidad de dolor arreglará tu pasado. Solo tienes que estar en el presente y simplemente amar eso. Creo que eso es donde estoy ahora con todo esto.